A todos, pues bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros. Hoy vamos a ver un tema pues súper interesante, súper, digamos, motivador para muchas de las marcas y creo que lo que vamos a conocer aquí es la historia de los resultados y de cómo hemos logrado crecer trabajando en equipo con el Ingenio Providencia. Creo que ese es el mensaje más lindo y más importante que queremos dejarles y es que creo que desde el principio el Ingenio Providencia llegó a Bozanet cuando Bozanet estaba pues muy empezando en este proceso de acompañar a marcas globales en su ingreso al mercado de Estados Unidos y al final hemos logrado construir cosas muy interesantes trabajando en equipo, trabajando con Providencia y con el equipo de Bozanet muy de la mano para llegar a donde hemos llegado. Entonces, pues bienvenidos a todos. Creo que va a ser un espacio de mucho aprendizaje y la idea pues es que podamos todos entender un poco de esta historia y que con Isa pues les contemos un poco cómo nació esto y lo que hemos logrado construir. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme saber si ya pueden ver la pantalla allí. ¿Listo? Sí, estamos viendo. Súper. Estamos viendo, Bueno, Simon. entonces, pues sin más preámbulo, entremos en todo el detalle del contenido que vamos a revisar. Vamos a conocer un poco la historia del ingreso de Providencia como marca al retail estadounidense. El Ingenio Providencia, pues es sin lugar a dudas una de las empresas más importantes que tiene Colombia. Es una empresa pionera en todo lo que tiene que ver con el azúcar, fue de los primeros ingenios en nuestro país y fue sin duda alguna el primer ingenio que empezó a trabajar con azúcar orgánica. Y esto pues tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a conocer la historia de cómo una marca grande, a través de la creación de una nueva presentación, pues logró abrir un nuevo canal en un país en donde ya tenía presencia pero no de la forma en la que la tiene en este momento en este canal en específico. Isa, pues creo que aquí hay un poquito sobre ti y pues quién mejor para presentarse que tú misma, entonces pues bienvenida también a este espacio. Hola Simon, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, muchas gracias por sacar un espacio para estar aquí con nosotros y escucharnos. Eh, Espero que este sea un espacio enriquecedor para todos y que esas personas que están aún evaluando la opción pues de adentrarse en este camino, pues saquen muchas conclusiones de aquí y resuelvan dudas con respecto a esa decisión. Mi nombre es Isabela Ramón, soy parte del equipo comercial internacional de Ingenio Providencia. Estoy enfocada en la exportación de azúcar orgánica hacia mercados estratégicos. Actualmente nosotros exportamos eh, a Europa, Estados Unidos, obviamente, Canadá, Filipinas, otros países asiáticos. En este momento mi trabajo, y bueno, y desde que estoy en el ingenio, es generar y crear relaciones a largo plazo con nuestros clientes, relaciones que estén enfocadas en la calidad, en la trazabilidad y el propósito, que es algo que nos mueve mucho en Providencia, nuestro propósito social y ambiental. Durante estos años hemos estado participando y he representado a Providencia en diferentes ferias internacionales como BioFac, que es una de las ferias más importantes para productos orgánicos a nivel internacional, Expo West, estuve presente con Expo West, con Bozanet, perdón, en Expo West, y, y bueno, estoy trabajando actualmente en esta estrategia del retail market en Estados Unidos con Bozanet. Genial, Isa. Eh, Hablemos un poquito de
pues, del Ingenio Providencia y de esa historia pues tan linda y tan rica que tiene el ingenio. Eh, Cuéntanos un poco, Isa, sobre esa forma de entender la vida dentro del Ingenio Providencia y esos pilares fundamentales que definen al ingenio como empresa. Bueno, esta pregunta me gusta mucho y yo creo que cualquier persona que trabaja en Providencia siempre está muy orgullosa de hablar sobre esto. Nosotros en Providencia basamos nuestro desarrollo en estos pilares fundamentales, el pilar social, el ambiental, el económico y la innovación, porque pues a pesar de que el pilar económico obviamente es muy importante, es el pilar que nos permite ofrecer los productos a nuestros clientes, pues no podemos dejar de lado que las comunidades aledañas al ingenio, las comunidades en general en Colombia y el medio ambiente, el suelo que nos da la caña, el agua, un recurso natural, son recursos que permiten que nosotros ofrezcamos a nuestros clientes nuestros productos. Entonces, estos pilares fundamentales eh, son muy importantes para el desarrollo porque nos permiten a nosotros, siendo Providencia, devolverle a esas comunidades y al medio ambiente todo lo que ellos nos permiten brindarle a nuestros clientes. Entonces, es nuestro granito de arena para aportar al desarrollo económico-social de la región, de las comunidades alrededor del ingenio y obviamente al medio ambiente, cuidando los suelos, cuidando el aire, y cuidando muchos recursos naturales de los que nosotros en Providencia disponemos. Sí, y todo eso, Isa, por supuesto, sumado a esa generación de empleo que tiene el Ingenio Providencia, que son miles y miles de personas que terminan se viendo beneficiadas por el ejercicio y por la forma en la que el Ingenio Providencia trabaja, tanto directos como indirectos, y al final, cómo todo eso termina teniendo efecto en una región que es el Valle del Cauca, y que por supuesto una marca tan importante como el Ingenio, una empresa que genera tanto empleo, pues por supuesto termina generando un impacto supremamente positivo en la sociedad. Entonces, pues Así súper, es. súper chévere conocer un poco más sobre eso. Ahora entremos un poquito, Isa, a hablar sobre el producto. Creo que, como lo dije al principio, el Ingenio Providencia fue el primer ingenio en Colombia que arrancó a trabajar con caña orgánica, que empezó a producir azúcar orgánica. Entonces, pues creo que vale la pena darle todo el protagonismo en este momento a ese producto y ese producto que ha, digamos, logrado tener una historia tan importante dentro del ingenio. Así es. Bueno, Providencia fue pionero en la producción del azúcar orgánica hace 27 años. Fuimos el primer ingenio azucarero que apostó por este producto responsable con el medio ambiente. Y desde entonces hemos estado exportando nuestro producto a más de 17 países, mm, lo cual es muy beneficioso para todos nuestros trabajadores, para esos 3.500 empleos directos que nosotros generamos en Providencia. Todo esta trayectoria de 27 años produciendo y exportando azúcar orgánica ha sido también gracias a que hemos tomado decisiones estratégicas correctas sobre nuestro producto, sobre qué certificaciones adquirir. Actualmente nosotros contamos con las certificaciones para los estándares orgánicos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, Japón y Corea. Esto nos ha abierto, obviamente, muchos mercados importantes para mantenernos vigentes durante todos estos años en la exportación de azúcar orgánica. Y claramente digamos, nuestra mayor fortaleza o nuestro mayor, ¿cómo decirlo? Activo, por así decirlo, es la relación que a lo largo de todos estos años hemos construido con nuestros clientes. Una relación que pues ha tomado mucho trabajo, mucho compromiso, mucha responsabilidad, porque pues construir una relación comercial B2B
requiere de muchísimo compromiso, responsabilidad para que esos clientes confíen en nosotros y en nuestro producto. Total, total, Isa. Yo quiero que nos tengamos un minutico a hablar del tema de las certificaciones porque creo que tocaste un punto súper importante con respecto a lo que espera el mercado norteamericano. Muchas veces el consumidor norteamericano compra certificaciones. El consumidor le gusta ver en su producto que el producto es non-GMO, que es Certified Organic, que es una empresa B Certified. Todo este tipo de certificaciones le dan muchísima confianza a ese consumidor final. Y creo que Providencia es el ejemplo perfecto de que al tener estas certificaciones, pues pueden lograr abrir más puertas y, por supuesto, a través de la construcción de esa confianza, pues crecer y ampliarse en diferentes canales. Entonces, aquí pues simplemente como una cuñita para todas las marcas que nos están escuchando, a veces pensar en las certificaciones, a veces obviamos las certificaciones porque claro, porque significan invertir un dinero, porque significan invertir un tiempo en ellas, eh, y no le damos a veces el valor y la importancia que tienen. Entonces, aprovecho lo que Isa nos contaba para mostrarles un poco cómo tener esas certificaciones realmente permite abrir puertas y le ha permitido al Ingenio Providencia llegar a más de 17 países con un mismo producto. Entonces, súper importante eso que nos cuenta Isa y súper importante que podamos de verdad hacer conciencia sobre la importancia de trabajar en esas certificaciones para poder generar esa confianza en el comprador y después en ese consumidor final que está comprando el producto en la góndola. Eduardo, si quieres, al final tenemos espacio para todas las preguntas y si quieres puedes apuntarla en el chat y las vamos a ir leyendo todas y al final tenemos el espacio para preguntarle a Isa, para que me pregunten a mí o a cualquier otra de las personas que está aquí con nosotros de Bozanet. Súper bienvenidas todas las preguntas de todos al final del espacio. Bueno. Isa, hablemos un poco digamos, cómo ese producto del azúcar orgánica, pues de alguna forma ya estaba validado. O sea, es decir, Providencia ya es una empresa líder en este producto específico del azúcar orgánica. Es un producto que ya tiene ventas, digamos, desde el punto de vista industrial a gran escala en el B2B. Y que como pudimos ver en el slide anterior, pues ya tiene casi que una presencia global. O sea, estamos hablando de más de 17 países. Em, ¿Cómo ha sido esa construcción, Isa, de ese producto de azúcar orgánica y poder, digamos, crecer en ese segmento específico de mercado? Entendiendo que, por supuesto, pues no deja a un lado lo que es el azúcar tradicional, pero cómo ese valor agregado ha permitido que el ingenio, pues digamos que sea reconocido en ese sentido. Bueno, yo creo que debemos comenzar por entender que existe un mercado para los productos orgánicos. Em, y para nosotros, bueno, cuando se tomó la decisión de entrar a este mercado de productos orgánicos, pues es una decisión que se debe tomar con mucha responsabilidad, porque el mundo orgánico y como esa filosofía del mundo orgánico viene muy acompañado no solamente de si el producto no tiene pesticidas, sino que sea muy congruente con las decisiones que toma. Entonces el mundo orgánico no es solamente, ah, no, es que no usa pesticidas y tiene una certificación, sino que viene acompañado pues como de la convicción de que te preocupas por el medio ambiente y por las comunidades. Y yo creo que eso es algo que Providencia, yo creo no, eso es algo que Providencia ya tenía. Providencia no solamente porque tenía azúcar orgánica o porque un cliente solicitó una certificación social, obtuvo la certificación, no. En el ADN de Providencia ya estaba implícita esa vocación y esa convicción por querer ayudar a las comunidades, aportar para el crecimiento de esas comunidades y cuidar el medio ambiente. Entonces, creo que eso aportó mucho o fue es una gran fortaleza, fue una gran fortaleza en el momento en el que Providencia quiso adentrarse en el mundo de los orgánicos. Nosotros éramos en ese momento ya una empresa que, que pues a la que le hacía sentido entrar en el mercado del mundo orgánico. No era solamente una decisión porque, ay, es que existe el mercado orgánico y entonces
cojamos la primera certificación que necesitamos, no, sino que creo que ese es un muy buen punto de partida porque crea mucha confianza para los clientes. Em, y desde entonces nos hemos enfocado en crear relaciones basadas en la confianza con esos clientes. Nosotros tenemos conversaciones completamente honestas con nuestros clientes, eh, y clientes que hoy en día llevan 17, 20 años comprándonos. Eso quiere decir que la calidad, obviamente, la calidad del producto responde, pero sobre todo nuestro servicio y la percepción que tienen ellos de nosotros como empresa, pues es supremamente positivo. Y creo que, pues, o sea, Isa, 27 años después de haber tomado esa decisión, pues creo que el ingenio se ratifica en ella y el ingenio le apuesta por seguir creciendo en esa línea orgánica. Y eso es un poco también lo que vamos a ver acá, ¿no? Porque entonces empezamos a hablar de quiénes son esos compradores que arrancaron comprando en diferentes países al ingenio, compradores, digamos, de a nivel industrial, que compraban el bulto, más traders, más brokers, digamos, muy de esa industria azucarera típica, de cómo se hacen los negocios a granel en esa industria azucarera típica. Y el ingreso al retail en Colombia con este Doypack, ¿cierto? Que también supone la intención del ingenio de, venga, si ya le estamos apostando a esto a nivel global y a nivel industrial, pues vamos a jugárnosla también con nuestra marca y a entrar en el retail en Colombia con este producto para de alguna manera también impactar a ese consumidor final, digamos, directamente con la marca Providencia, porque al final, claro, estamos impactando una cantidad de consumidores a nivel global cuando hablamos del negocio industrial y a granel, pero esa intención del ingenio de diversificar en sus canales y abrir ese canal retail en Colombia con este Doypack, que más adelante vamos a entrar más en detalle del tema, demuestran la apuesta del ingenio por el tema del azúcar orgánica y por seguir creciendo esta línea dentro de sus diferentes canales. Así es. Entonces, justo de lo que estábamos hablando, Isa, pues digamos que estamos hablando de un mismo producto, de una misma marca, de una misma calidad de azúcar, de la misma azúcar orgánica, pero con un formato distinto y un formato que al final pues define el canal y el comprador de ese mismo producto. Entonces, aquí, Isa, tenemos pues a un lado ese bulto industrial, que es lo que hablábamos ahorita, ese bulto que se le vende a los grandes, digamos, compradores industriales de azúcar, esa exportación B2B global, que es ese canal, digamos, importante de volumen, eh, en donde el ingenio, pues básicamente tiene esa promesa de cumplir con esos volúmenes, de cumplirle a esos clientes con esas órdenes específicas, dando, por supuesto, un muy buen servicio, pero de nuevo con ese enfoque en la calidad del producto y en esas certificaciones que son las que le terminan dando la confianza a ese cliente industrial. Y por el otro lado, pues tenemos el tema del Doypack, que es básicamente un producto para el canal de retail o para canales más directos a ese consumidor final. em, un producto que digamos que ya empieza a darle más protagonismo a la marca Providencia como tal, con ese consumidor final como hablábamos ahorita, un producto que es para estar en las góndolas de los supermercados y que supone, por supuesto, una estrategia para trabajar a nivel de tienda. No sé, Isa, si nos cuentas un poquito de ese nacimiento del producto del Doypack en Colombia, en el retail, que ya vamos a entrar en el detalle de los Estados Unidos y cómo hemos construido lo que hemos construido en Estados Unidos entre Bozanet y Providencia con este mismo producto. Bueno, nosotros en el retail colombiano tenemos presencia, pues, desde que comenzamos, prácticamente desde que comenzamos esta producción orgánica. Providencia, incluso antes de comenzar esa producción orgánica, siempre fue un ingenio muy enfocado en la industria, en esos clientes industriales, hablando a nivel nacional. Y pues siendo pioneros en la producción de azúcar orgánica, dijimos, bueno, necesitamos mostrarle al país y al consumidor colombiano qué es esto en lo que estamos nosotros innovando, que desde entonces y desde siempre nos hemos caracterizado por un ingenio que le apuesta mucho a la innovación. Entonces, queríamos mostrarle al consumidor eso. En ese momento, pues, el tema de un producto orgánico en Colombia no se escuchaba mucho.
Entonces queríamos mostrarle al consumidor que pues Providencia es un ingenio que no solamente puede enfocarse en el consumidor, en el cliente, perdón, industrial, sino que también tiene mucho para aportar al consumidor y pues que vean cómo estamos innovando y trayendo este tipo de negocios al país, porque en ese momento no se escuchaba mucho aquí en Colombia, pero en Estados Unidos y en Europa, pues desde entonces ya era un boom el tema de los productos orgánicos. No, total, y la apuesta fue a eso, a esas tendencias globales, porque si pensamos hacia el inicio de los 2000 en Colombia, pues nadie pensaba en el tema orgánico. Creo que hoy en día esa percepción es completamente distinta y hoy los seres Así humanos, es. digamos que tenemos unos hábitos de consumo diferentes y pensamos en cuidarnos más y en ser más conscientes de lo que le metemos a nuestro cuerpo, pero súper interesante la apuesta del ingenio por esas tendencias que ya se empezaban a ver en otros mercados, empezar a apostarle, a llegarle con un producto de una mejor calidad, un producto más honesto y más sano a ese consumidor final en Colombia. Entonces, pues muy interesante cómo el ingenio le apostó al retail desde el principio con este producto en Colombia y pues el crecimiento que ha sido absolutamente impresionante. Eh, Isa, el Doypack pues al final no reemplaza el bulto. Creo que estamos hablando de dos canales de venta completamente distintos, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una cosa es este canal industrial de volumen grande, en donde por supuesto, pues las condiciones son completamente diferentes, ¿cierto? Los márgenes son distintos, las condiciones de negociación son diferentes, por supuesto, todo esto muy, digamos, impactado por ese volumen de compra y de venta que hace el ingenio en ese canal, con ese producto específico del bulto que hablábamos ahorita. Pero al final el Doypack pues termina siendo una respuesta también a abrir otros canales de venta. Y hoy en día, pues por lo menos desde lo que tenemos en Bozanet con Providencia, pues tenemos tres canales nuevos con un mismo producto. Es decir, pensar en ese Doypack no solamente le dio al ingenio la posibilidad de abrir un nuevo canal que es el canal de retail como pasa en Colombia, sino que estamos pensando en que podemos vender online, podemos vender en tiendas independientes y en retailers, digamos, ya más corporativos, que es lo que está pasando hoy en día. Em, entonces, son dos apuestas completamente distintas. Acá le apostamos al volumen, a los negocios grandes e importantes. Acá con el Doy Paquiza, yo creo que es importante que la gente también entienda que el negocio también es distinto, que seguramente el ingenio tiene unos márgenes que son más favorables en este Doypa, que la cadena, digamos, de suministro es una cadena completamente diferente, en donde las consideraciones que se tienen que tener son distintas y, por supuesto, donde hay que considerar una inversión desde la marca en el posicionamiento de este producto, porque al final estamos es impactando a ese consumidor final. Entonces, pues no sé, Isa, si quieres ahondar un poquito sobre el tema de la diferencia de los dos canales y cómo el ingenio, digamos, tiene esa percepción de cómo ese canal industrial es manejado y más en el retail, cuál es el enfoque que está teniendo el ingenio, y de pronto aprovechar un poquito para hablar de cómo esa alianza con Bozanet pues ha permitido que el ingenio también crezca en estos canales específicos que estamos viendo en un país como los Estados Unidos. Sí, bueno, Simon, nosotros, gracias a toda esa trayectoria, esa experiencia con los canales industriales, pues, digamos, sabemos que ya tenemos una buena participación con ese tipo de clientes industriales, distribuidores, brokers, y tenemos algo muy valioso que son todas estas certificaciones que para el consumidor estadounidense son supremamente importantes. El consumidor estadounidense se fija mucho en la responsabilidad social, en la responsabilidad ambiental, cosas que nosotros tenemos. Y a pesar de que los clientes industriales obviamente valoran muchísimo eso, pues la verdad es que el consumidor final no percibía ya eso porque una vez nuestra azúcar la utiliza un industrial, pues el consumidor final, sea de una galleta, de un brownie, pues no tiene ni idea que eso viene de Providencia ni de Colombia. Entonces, entrar al mercado del retail en Estados Unidos, pues nos da una oportunidad de dar a conocer nuestro producto en ese consumidor estadounidense. Sin embargo, nuestros clientes ya actuales, industriales, brokers, traders,
no están enfocados en el tema del doyback. Necesitábamos buscar otra estrategia, encontrar otros aliados, y ahí es donde llega Bosanet a conectarnos con esos compradores que iban a hacer posible que nuestro doypack y nuestra marca Providencia estuviera a disposición del consumidor. Un consumidor que sabemos valora mucho ese tema que les acabo de comentar de la responsabilidad social y ambiental. Entonces, de Entonces, alguna forma, Isa, ahí podemos decir que apostarle al retail también fue una apuesta del ingenio, apostarle a su marca, apostarle a darse a conocer, a que el mundo supiera quién era el Ingenio Providencia y la calidad de los productos que estaba haciendo. correcto. Y obviamente sin dejar de lado que nosotros ya tenemos una gran participación en todo este tema con los traders, con los brokers y distribuidores de nuestro azúcar en bultos. Simplemente queríamos abrir otro canal que nos iba a traer muchos beneficios, que también nos trajo beneficios en cuanto, por ejemplo, a precio. No es lo mismo vender un doy pack que vender un bulto. Hoy eso pues es claro. Y que sabemos que teníamos una ventaja competitiva que son nuestras certificaciones, que el consumidor las iba a valorar mucho. Total, totalmente, Isa. Bueno, aquí ya pues digamos que lo que hablábamos un poco de cómo esa alianza o ese partnership que tenemos en este momento y ese trabajo en equipo pues permitió y el ingenio por supuesto confió en Bosanet y permitió que Bosanet también pues de alguna manera activara ese doypack de Providencia en Estados Unidos, un doypack que ya funcionaba en Colombia y que al final pues también nos la jugamos entre los dos a decir, venga, si esto ya funciona en Colombia y estamos apostándole por construir marca, pues de una vez apostémosle también por construir marca en Estados Unidos. Y creo que pues ha sido un trabajo muy, muy en equipo entre Bosanet y el Ingenio a lo largo de este tiempo que venimos trabajando juntos. Eh, ¿cómo digamos que construimos esto desde un principio? Pues cuando el Ingenio Providencia llega a Bosanet, pues primero yo me acuerdo, Isa, en ese momento que decíamos, bueno, muy interesante, pero pues pucha, ¿qué hacemos con la cuota? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con la cuota? Entonces, ¿cómo pensamos en que podamos tener alguna cuota? Claro, el producto tenía que ser el azúcar orgánica, que era donde el ingenio realmente podía permitirle a Bozanet tener esa cuota de exportación, entendiendo que, por supuesto, el negocio del volumen en el azúcar tradicional, pues estaba ya completamente cubierto. Entonces, lo primero que hicimos en ese momento fue un diagnóstico comercial, empezamos pues a entender el producto y entender cuál era ese potencial que tenía el producto en Estados Unidos. Em, por supuesto, la lectura del canal correcto, ¿no? Es decir, estamos apostándole al retail porque estamos construyendo un producto de retail, precisamente lo que veíamos ahorita de las diferencias entre los empaques y cómo pues ese empaque y ese volumen de cada uno de los empaques pues también nos ayudan a determinar cuál es el canal correcto al que tiene que ir el producto. Entonces, definitivamente estábamos pensando en un producto y el ingenio estaba pensando en un producto que fuera ese consumidor final y desde ahí, pues parte de la tarea que teníamos que hacer en Bozanet era identificar ese canal correcto en donde el ingenio pudiera tener, el producto pudiera tener ese protagonismo con ese consumidor final. Em, y después, aquí hay un punto muy interesante, Isa, que es pues la adaptación de la presentación. Y en este punto, pues creo que hubo dos cosas en ese momento en la historia que trabajamos. El primero fue, por supuesto, el tema de los empaques. Pues no sé, Isa, si tienes algún feedback de cuando trabajamos esto, pues cómo Bozanet entró ahí también a ayudarles a construir esos empaques que estuvieran alineados con esas regulaciones de los Estados Unidos. Y después, y esto más a modo anecdótico, pues ese cambio de tamaño que hicimos en ese momento cuando abrimos ese primer cliente, que ahorita hablamos de esa historia en específico, em, pero creo que ahí creo que arrancó ese trabajo en equipo de verdad, de, digamos, Bozanet desde el punto de vista más de la parte de compliance y de cómo teníamos que hacer para que el producto cumpliera con la regulación y con las regulaciones y los requerimientos del mercado americano. Y por supuesto, pues el ingenio, pues trabajando en que esto pudiera darse de la manera más rápida y efectiva posible. Bueno, mira que yo pienso que
todo ese proceso bueno, comenzó en ese momento cuando, digamos, en primer lugar, nosotros sabemos cuáles son nuestras capacidades, qué somos nosotros capaces de lograr en cuanto a presentación y cómo y si podemos ser algo flexibles dentro de esa presentación. Una vez, recuerdo, pues una vez les presentamos a ustedes como, oigan, Bosanet, nosotros queremos trabajar con un doypack así. Ya ese doypack lo teníamos en el mercado nacional, había que hacer obviamente una adaptación, pero en primer lugar es tener muy claros nosotros como productores qué somos capaces de hacer y si nos vamos a adentrar a todo esto, si estamos dispuestos a hacer algunos cambios. Bosanet entró ahí a hacer esa investigación del mercado dentro de las posibilidades que ya nosotros teníamos. Ustedes encontraron esas oportunidades, nos dijeron, sí, perfecto, sí, hay un mercado, hay competidores, ustedes pueden tener una ventaja con su marca, con las certificaciones, con la calidad. Y algo que es la anécdota que que estabas comentando, y es, bueno, ya íbamos a llegar, teníamos un doy pack de 2 libras, me acuerdo, pero cuando ya ustedes vieron un poquito más con lupa, bueno, 2 libras sí es como que sí es con lo que vamos a competir con la otra oferta que hay también en góndola, y se dieron cuenta que a pesar de que del precio con el que íbamos a entrar, era, no me acuerdo si igual o incluso menor al de la competencia por libra, al nosotros tener un producto en 2 libras y la competencia en libra y media, pues nuestro producto a simple vista iba a ser más caro que el de la competencia en libra y media. Y de eso nosotros no nos hubiéramos dado cuenta si no hubiera estado Bosanet presente, digamos, en las tiendas y haciendo esa evaluación. Y ahí es donde digo yo que sí, listo, hay que tener en cuenta nuestros límites, qué es lo que somos capaces de, mm, de ofrecer a ese consumidor, pero también pues tener algo de flexibilidad porque este tipo de cosas pueden pasar. Nosotros creíamos que la presentación de 2 libras era la que iba a ser y listo, 2 libras, pero pues ese tipo de detalles son los que importan y en los que Bosanet fue muy clave para, digamos, concluir cuál iba a ser nuestra presentación. Sí, eso fue así tal cual. Y ahí creo que estás tocando dos temas súper importantes, Isa. El primero, el tema de la revisión de etiquetas y cómo hacemos unas etiquetas que sean compliant para el mercado americano. Y el segundo, que tuvo que ver con esta revisión de precios y cómo nos volteamos de una vez a ajustar el producto para que pudiéramos ser más competitivos. Pues estamos hablando de ese ejercicio de cadena de valor y de benchmarking que hace Bosanet para sus marcas antes de ir a tocar incluso la puerta de cualquier comprador en Estados Unidos. Eso nos permitió en ese momento entender si el producto estaba siendo competitivo como estaba o no, y buscar una opción y sentarnos con el ingenio y decirles, venga, creo que si le apostamos a esto, vamos a lograr ser muchísimo más competitivos desde simplemente un punto de vista perceptivo hacia ese consumidor final. Un tema de que en la góndola nos íbamos a ver creo que 50 o 60 centavos más costosos que la competencia y si bajábamos la cantidad del empaque que teníamos, pues lográbamos vernos incluso muchísimo más baratos en ese precio de retail final. Entonces, esa anécdota, pues, súper interesante y pasó con este primer comprador del que ya vamos a hablar. eh, Cuando empezamos a trabajar la conexión con los compradores, eh, arrancamos ISA presentando el producto en diferentes compradores y creo que, claro, o sea, esto es un tema que estamos apostándole a largo plazo y desde ahí, pues, las negociaciones pudieron tomar el tiempo que tuvieron que tomar para que el negocio se diera de la forma en la que a todos nos convenía para que el negocio se diera. Y a pesar de que tomó algo de tiempo, logramos abrir esa puerta del retail en Estados Unidos en la Florida, en una cadena como Sedanos, que tiene 32 tiendas en la Florida, y creo que esa fue esa primera conexión entre, digamos, Bosanet, Providencia y ese primer contacto con el retail estadounidense. Em, Ujú. y ahí, por supuesto, pues tuvimos toda esta situación de la adaptación del empaque. Y yo quiero, Isa, en este momento también reconocer el nivel de confianza que tuvo Providencia en ese momento con Bosanet,
porque no solamente significaba decir, vengan, vamos a hacer un empaque más chiquito y vamos a sacar esto vamos a ser más competitivos con este empaque y ya. Yo me acuerdo, hice en conversaciones contigo en ese momento que hablábamos y tú me decías, Simon, tenemos que imprimir no sé cuántas mil unidades de este nuevo empaque que vamos a hacer y al final esto es un tema de confianza y que necesitamos llegar y vender esas unidades como sea y vamos a empujar juntos. Entonces, pues creo que ahí es importante también reconocer la confianza que tuvo Providencia en ese momento en el proceso y en un aliado como Bosanet con el que estábamos construyendo pues este ingreso al retail americano. Así es. Después, pues por supuesto, el seguimiento comercial. Una vez abrimos ese primer retailer, pues digamos que, claro, abrir es el primer paso, pero necesitamos asegurarnos de que el producto está bien posicionado, asegurarnos de que el producto está, digamos, ubicado donde tiene que estar ubicado, con el precio correcto, de que estamos teniendo las relaciones que tenemos que tener a nivel de punto de venta con ese manager, que es ese mini decision maker del punto de venta, que es el que decide si se pide una caja más o no y asegurarnos de que el producto estuviera rotando en las condiciones ideales para que ese ejercicio de confianza que tuvo Sedanos también en ese momento en Providencia y en Bozanet de decir, listo, vamos a abrir la puerta a esto, pero esto es, vamos a abrir la puerta por un año y vamos a ver cómo nos va. Entonces, pues desde ahí también destacar esa importancia del seguimiento comercial y de esa presencia a nivel de punto de venta que teníamos y la conexión, Isa, entre Bozanet y Providencia todo el tiempo, y vuelvo y destaco el tema del trabajo en equipo, porque todo el tiempo estuvimos, ¿cómo vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo corregimos? ¿Qué mejoramos? ¿Cómo empujamos Total. más? Todo el tiempo fue como ese seguimiento de trabajo en equipo y creo que yo quiero destacar muchísimo eso del Ingenio porque realmente ha sido una construcción de trabajo en equipo desde ese primer retailer que abrimos y todas estas anécdotas que les estamos contando de las que tuvimos que pasar por altibajos, en donde en cualquier momento el ingenio puede decir, venga, no, creo que mejor no hagamos esto, o Bozanet igualmente puede decir, esto está mejor, muy complicado, y al final confiamos en ese trabajo en equipo y logramos abrir ese retail americano. Y pues Isa, así arrancamos, ¿no? Arrancamos, y creo que exagero con el así arrancamos porque estoy seleccionando todo un estado. Arrancamos con 30 tiendas en Miami y 2 en Orlando, que era lo que nos permitió abrir Sedanos. Y así vamos. Estamos hoy en día en 13 estados de los Estados Unidos, llegando a ese consumidor final, 13 estados que están conociendo la marca Providencia con su azúcar orgánica y con ese doy pack que de alguna forma cambió la historia de las ventas de Providencia en Estados Unidos con la apertura de un nuevo canal que llegaba a ese consumidor final. Sí, eso justo te iba a decir que a nosotros nos parece, nos enorgullece mucho ver este cambio en el mapa, saber que nosotros estamos presentes con nuestra marca Providencia en todos estos 13 estados. Y es muy sorprendente porque para nosotros en el mercado, por ejemplo, pues de los bultos, nosotros exportamos y, digamos, nuestro cliente coge el azúcar y está muy enfocado en las dos costas, en California y en New York, podría decirse, como que en esos está muy, sí, como muy enfocada la exportación de esos bultos en esas dos costas, en esos dos estados, pero saber que nosotros ya estamos presentes en estados como Texas, como Arizona, Carolina del Norte, que son estados a los que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar en nuestros otros canales de distribución, pues es bastante gratificante y satisfactorio saber que el trabajo de todos estos años pues ha rendido estos frutos. Isa, pues para mí, digamos, es personalmente emocional esto porque pues tiene que ver mucho también conmigo y con mi historia dentro de Bozanet. Yo estuve en ese primer momento cuando abrimos Sedanos, después también estuve en ese primer momento cuando abrimos Texas y creo que haber sido partícipe de esto que estamos logrando hoy y que como puse en estos días en mi LinkedIn, creo que hemos logrado mucho pero nos falta mucho por lograr, Isa, nos falta terminar de comernos todo esto que está gris acá y a eso es a lo que le estamos apostando. eh, pero yo quiero, digamos, recalcar algo muy importante en el ingenio y ha sido esa credibilidad siempre en el trabajo de Bozanet
y esa confianza de que esto es un proceso, de que las cosas no pasan de la noche a la mañana y que si queremos correcto. construir una marca consolidada en Estados Unidos, tenemos que trabajar en equipo y al mismo tiempo entender que los tiempos se tienen que tomar como se tienen que tomar y no apresurarnos a tomar decisiones por querer crecer más rápido, sino dejar que el mismo proceso vaya llevándonos y eso es lo que creo que nos ha permitido crecer como hemos crecido. Creo que esa confianza y ese trabajo en equipo de nuevo entre Bozanet y el ingenio. 100%. Aquí un poquito de números de lo que mirábamos ahorita. 1.151 facturas emitidas. Arrancamos con la primera de Sedanos. 222.120 unidades vendidas. Em, y aquí yo quiero recalcar un poco la diversificación de esos canales que tenemos, porque cuando ustedes entran a ver en el portal Bozanet, que pueden ver, digamos, las ventas por canal, las ventas por región, entramos y miramos en regiones específicas, y por ejemplo, cuando miramos Arizona, Arizona es una región que está abierta a punta de tiendas independientes y especializadas. Ahí no hemos tocado, digamos, la puerta de ningún retailer, sino que Bozanet Express ha abierto esas puerticas de clientes independientes y ha permitido crecer en ese alcance. Entonces, creo que tenemos un producto diversificado dentro de ese canal del retail en las diferentes categorías que tiene ese canal del retail, ¿cierto? O sea, estamos en cadenas regionales, estamos en cadenas, digamos, importantes, pero también hemos crecido en alcance de regiones, Isa, con esa presencia en esas tiendas independientes. Así es, estos números son muy lindos y lo que decías con la presentación anterior, viendo el mapa, pues son unos números que obviamente nos dicen, wow, que pues como que chévere todo lo que hemos logrado estos años, pero al final nos dicen, pues mira, estamos en tres estados de 50 que tiene Estados Unidos, tenemos todavía un mercado mucho más grande por explorar, muchas oportunidades todavía para el futuro. Entonces, creo que estos números son como un motivante para todo lo que podremos lograr de aquí en adelante, Total, en unos años más. total, Isa, y son digamos que un motivante para ustedes y por supuesto para nosotros de seguir creyendo en este producto y de seguir empujando y creciendo como hemos venido creciendo. Arrancamos con un comprador como lo veíamos en el slide pasado. Hoy en día estamos hablando de 550 diferentes compradores que están confiando en Bozanet como su punto de partida en Estados Unidos, pero por supuesto en el producto del azúcar orgánica que tiene el Ingenio Providencia. Em, Al final, pues sí, ya, ese negocio B2B a gran escala, pues nunca tuvo por qué impedirle a Providencia llegar al consumidor final con su marca. Y creo que aquí la clave es ese ejercicio de trabajar en la presentación correcta y, por supuesto, en el canal correcto para activarlo. Y esto es, digamos, una demostración de cómo diversificar en los canales cuando una empresa que ha sido históricamente tan industrial como Providencia, pues ha permitido que hoy en día 3 estados de los Estados Unidos y las personas independientes que viven en esos estados conozcan la marca de Providencia y pues que seguramente con lo que vamos a terminar conquistando, pues Providencia pueda terminar siendo una marca conocida por ese consumidor americano. Sí, esa es nuestra gran meta junto a Bozanet, que Providencia sea una marca también reconocida por el consumidor estadounidense. Creo que no podríamos decir que ya Providencia es una marca posicionada. Sí, seguramente lo es posicionada en esos estados en los que ya estamos posicionados, pero para hablar en general del mercado de Estados Unidos, pues como lo decía anteriormente, todavía nos queda un gran camino por recorrer, lo cual pues es muy interesante porque obviamente cada año todas las empresas, todas las personas, pues queremos mejorar, queremos saber dónde más podemos participar, cómo más podemos vender. Entonces, saber que todavía nos queda un camino muy amplio por delante es muy interesante. Y, y bueno, y sabiendo que
que es un canal de distribución nuevo que para nada, como tú lo acabas de decir, afecta nuestro negocio también, que es muy importante, pues, del tema industrial y de los traders. Isa, más allá de lo obvio y de, digamos, esta relación sólida que hemos construido entre Bozanet y Providencia, eh, no sé si haya algo que tú quisieras destacar en específico de esto que hemos construido en equipo y de ese rol que de alguna manera ha jugado Bozanet con ustedes y en lo que estamos logrando y lo que nos falta por lograr. Pues mira, yo creo que algo muy valioso que aporta Bozanet a Providencia es que entrar a este tipo de compradores, entrar a este tipo de canales, pues es un trabajo full time, por así decirlo. Es un trabajo de maletear, de tocar puertas, de estar presentes, de personalmente ir y presentarse a las tiendas, al comprador, al distribuidor. Y es algo que nosotros estando aquí en Colombia, pues se nos es difícil dedicarle ese tiempo y recursos, porque obviamente eso no es fácil. Es para nosotros difícil haber hecho eso solos, tocar esas puertas, encontrar esos compradores. A que lo hubiéramos podido haber logrado, sí, 100%, lo hubiéramos podido haber logrado de alguna manera. Nos hubiera tomado más tiempo, seguramente, y mucha más inversión de recursos económicos, tiempo, personas. Entonces, creo que eso para nosotros es algo supremamente valioso, que nosotros pudimos abrir otro canal de distribución, el retail market en Estados Unidos, sin tener que descuidar en lo absoluto el trabajo que tenemos que hacer aquí, el trabajo que ya tenemos que hacer con nuestros canales, digamos, tradicionales, por así llamarlos. Entonces, pues saber y sobre todo la confianza que ambas empresas depositamos en la otra es que teníamos la confianza y la convicción de que, bueno, nosotros apostamos por esto, pero en este momento, mientras yo me estoy enfocando en esto otro de mis canales tradicionales, pues Bozanet está poniéndose la 10 con esos otros compradores a los que nosotros en ese momento o actualmente no tenemos acceso directo. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que le ofrece Bozanet a Providencia. No, total. Y ahí, Isa, yo creo que desde el punto de vista también de producto, hemos logrado algo muy interesante porque ahorita, pues, acordándome de todas estas presentaciones que hemos hecho en Florida, en Texas, cuando hemos ido a abrir retailers, em, una de las cosas más importantes que le han permitido a Bozanet posicionar el producto de Providencia, Isa, tiene muchísimo que ver con cómo tenemos un azúcar de una calidad altísima, con una cantidad de certificaciones que son valoradas por ese consumidor final, que es un azúcar orgánica, pero que tiene un precio realmente competitivo. Y creo que aquí, digamos que logro de todos, ¿cierto? De Bozanet en esa cadena de valor, pero también de Providencia en esa construcción del producto y de tener unos márgenes responsables para que el producto pueda ser competitivo en Estados Unidos, porque una de los, digamos, key points a resaltar siempre en la presentación del producto es que estamos poniendo un azúcar orgánica, un azúcar de una calidad altísima, a competir por precio con el azúcar tradicional. Que ese consumidor, cuando llega al punto de venta, dice, es que al final la diferencia no es tanta en el precio y la diferencia es muchísima en la calidad del producto que estoy comprando. Y creo que esa ha sido una de las claves del éxito de lo que hemos logrado en este trabajo en equipo y creo que es de destacar cómo hemos logrado de verdad posicionar un producto orgánico que además el consumidor siempre tiene en su cabeza que el orgánico es caro. Y Mm. desde ahí hemos logrado como hasta incluso cambiar ese paradigma de ok, yo puedo comprar algo orgánico que igualmente permite, digamos, me permite, digamos, no incurrir en unos gastos más grandes de mi mercado, de mi canasta familiar y demás, em, con un producto de una muchísima mejor calidad. Entonces, pues, Isa, de nuevo, pues agradecerte a ti, agradecerle al Ingenio Providencia por la confianza que han depositado en Bozanet. Y estoy seguro que esto que hemos construido
de nuevo es apenas el comienzo. O sea, estoy seguro que nos vamos a comer el mercado de los Estados Unidos juntos y, y, y que este al final es el inicio de esta alianza que va seguramente a durar por muchísimos, muchísimos años. em, digamos que siguiendo, persiguiendo esos resultados que ya hemos venido alcanzando. Muchas gracias, Simon, a ti por la invitación. Ahorita, pues quisiera como que abriéramos el espacio un poquito a las dudas y preguntas que pueda tener la gente. No sé si haya preguntas por ahí en el chat. Estoy con la presentación. Voy a dejar de Hola, compartir Simon. para poder verlos Sí, a todos. Listo. hola, Simon. Sí, tenemos unas preguntas. La primera es Patricia, que dejó una pregunta durante el webinar y lo que le estaba preguntando a Isabela es si sabe, dice, el bulto industrial, ¿cuántos kilogramos contiene? Nosotros manejamos para Estados Unidos 50 libras o 22,68 kilos, veintidós Ok, punto sesenta y ocho kilos. ok. Y Luego el doypack tengo, estamos en 24 onzas con el doypack. sí, Una Así libra. es. Libra y media. ¿Libra o libra Sí, y media? libra y media. Libra y media. Libra y sí, media. era como libre y medio, era como 600 algo. Libra y media. Ujú. Así es, tal cual. 6,80. Luego tenemos a Rocío, Simoni e Isabela preguntando, ¿Bosanet se encarga también del branding o solo la comercialización? Bosanet no se encarga del branding y digamos que no se encarga del branding porque al final los que construyen las marcas son ustedes. Bosanet de lo que se encarga realmente es respetando esa marca y ese criterio de marca que ya han tenido ustedes como productores, es de ajustar ese empaque para que cumpla con esos requerimientos del mercado norteamericano y que no vayamos a tener ningún problema ni entrando el producto, ni comercializándolo, ni ninguna de estas cosas. Simplemente nos aseguramos de que el empaque, las tablas nutricionales y todo esté ajustado a eso que exige la FDA y a eso que exige USDA para que el producto sea un producto, como decimos nosotros, compliant dentro del mercado americano. Ok. Tengo a Mariana que pregunta, ¿cuándo se dieron cuenta, eso me imagino que va enfocado para Providencia, que el problema no era el producto, sino la presentación? Em, bueno, Mariana, yo creo que en Providencia, pues en este caso puntual fue más una decisión de querer estar presentes para el consumidor final. Y ese consumidor iba a estar comprando en un supermercado. Teníamos que entrar al retail market. Y la única manera de entrar a un retail market para ser vistos, percibidos por un consumidor final, iba a ser con con los doy packs o una presentación pues familiar. Yo creo que la pregunta como en cuanto al trabajo con Bosanet de pronto también puede ser es cuándo nos dimos cuenta cuál iba a ser el gramaje ideal. Y eso sí, digamos, fue un trabajo de campo por completo de Bosanet, del cual nosotros no nos hubiéramos dado cuenta así de fácil sin Bosanet. Sí, total, Isa. Ahí el ejercicio de nuevo, el ejercicio de benchmarking que hacemos nosotros de benchmarking y cadena de valor, pues es justamente eso, es cómo la posición de precio, pues también de alguna forma nos ayuda a determinar esa estrategia de go-to-market para cada uno de los productos. Y Bosanet en todos sus planes, incluso desde el plan Starter, le permite a las marcas conocer esa cadena de valor y conocer esa posición de precio que tiene con respecto a la competencia dentro de su categoría. Entonces, el ejercicio con Providencia fue tal cual ese, y en ese momento entendimos que para poder ser competitivos y poder lograr lo que yo les decía al final de la presentación, que es que hemos logrado posicionar un producto de muy alta calidad con un precio muy competitivo y compite con el azúcar tradicional, está justo en esa decisión que tomamos en ese momento con el ingenio y con el trabajo de campo que hicimos en Bosanet para la introducción del azúcar.
Súper, Simon y Isabela. Hay una pregunta muy interesante, Simon, que creo que nos aplica a nosotros y de pronto podemos ahí apoyarnos en Providencia y es, ¿en cuánto tiempo realizaron todo este trabajo? Yo me imagino que no solamente en la adaptación, en el benchmark y en todo, sino en llegar a Sedanos, por ejemplo, en una primera vez. Yo no me acuerdo exactamente en cuánto tiempo, Isa, pero Es, nos tomó el tiempo necesario para lograrlo. O sea, creo que no es algo que yo, pasa, no pasa de la noche a la mañana, yo definitivamente. recuerdo que nosotros hablamos durante todo ese año, si no estoy mal fue en 2023, que fue cuando nació mi hija. Fue durante todo el 2023, prácticamente desde principios del 2023, enero, febrero, y nuestra primera exportación, o sea, cuando mandamos el azúcar en barco, fue en diciembre, o sea, prácticamente el año. Y un año trabajando en equipo, tocando puertas, presentando el producto, digamos que con toda esa gestión detrás. Y creo que si en ese momento, si para ese momento, Isa, ya hubiera existido Bozanet Express, seguramente esto hubiera sido muchísimo más rápido. Porque justamente a lo que le apostamos con Bozanet Express es a llegarle a esas tiendas independientes para que mientras estamos trabajando en tocar las puertas de estos retailers, presentar el producto y estamos muy supeditados a los tiempos de ellos, pues los productos puedan ir generando tracción en esas tiendas independientes y creo que eso se lo da Bozanet Express y es gran parte de las razones por las que Bozanet Express nace y termina convirtiéndose pues también en una oportunidad supremamente interesante para que las marcas puedan de alguna forma llegar al mercado más rápido, generar una atracción más rápido y al mismo tiempo que esa atracción que están generando con estas tiendas independientes en Bozanet Express se conviertan en la generación de historia de ventas en los Estados Unidos para que esa historia de ventas se convierta en leverage al momento en el que yo me siento con un comprador y le digo, mira, es que yo soy una marca muy reconocida en Colombia, que quiero que lo sepas, pero creo que también te interesa saber que yo tengo esta historia de ventas en Estados Unidos y creo que por eso es un producto que te interesa tener. Entonces, pues creo que si para ese momento existiera Bozanet Express, hubiéramos logrado, digamos, esa primera exportación muchísimo más rápido y seguramente la apertura de las cadenas se hubiera dado también muchísimo más rápido porque ya hubiéramos tenido de alguna forma em, esa historia de ventas en estos retailers independientes. Y creo que ahí es importante, Isa, también que hablemos un poquito de ese mix que tenemos con el azúcar Providencia, porque cuando entramos a revisar las ventas por canal, pues nos damos cuenta que las ventas en ese Bozanet Express 10D, las tiendas independientes de esas tiendas más pequeñas, pues casi que estamos en un 50-50 que lo que le vendemos a los retailers importantes. Entonces, pues también un punto chévere para que la gente conozca ahí de cómo funciona el tema con Bozanet Express hoy y cómo pues con Providencia ya estamos también creciendo en ese sentido y hemos abierto estados simplemente con la venta a través de Bozanet Express. Y Simon, hay otra pregunta que dice, ¿qué determinante fue el cambio del gramaje para tener la percepción del cliente? ¿El consumidor de Estados Unidos sí hace la evaluación del precio por libra o solo ve precio más económico? Pregunta Marcelo. Yo creo que siendo el azúcar, digamos, un producto, el azúcar es un producto económico, pues no es el producto más caro de tu canasta familiar. Entonces, es un producto que es más de lo que esté a mi alcance más rápido y a menor precio. Entonces, así nosotros hayamos sido más baratos en dólar por libra al estar en un gramaje más alto de 2 libras versus libra o libra y media del competidor, pues nos íbamos a ver más caros. Y la percepción visual de la diferencia entre 2 libras y libra y media no es significante. Entonces, digamos, ahí sí tiene, creo yo, gran validez el tema de habernos cambiado de 2 libras a libra y media. Y yo creo, Isa, que hay dos formas de verlo, porque el comprador, es el buyer de esa cadena con el que nos sentamos a negociar, ese señor se sienta a revisar la diferencia del precio por libra o el precio por onza. Entonces, desde ahí, pues ya era un producto que era interesante. Pero el consumidor está mercando y está cogiendo sus cosas rápido y al final, pues no se sienta a detallar cada uno de los productos, el precio por onza y no se demoraría 500 años mercando.
Entonces, pues al final esa percepción de precio en la góndola es la que permite que el producto rote. Y ahí son dos cosas. La primera es cómo logramos que el producto entre, pues desde el punto de vista del precio por onza para el comprador ya era un producto que hacía sentido, pero cómo logramos que el producto rote en el punto de góndola, pues ahí juega muchísimo, muchísimo, juega muchísimo, tiene muchísimo protagonismo esa percepción de precio en la góndola, que es la que al final hace que ese consumidor estire la mano y agarre la bolsa de Providencia. Hay otra pregunta que dejó Benjamín Guerrero. Dice, es muy interesante lo que comentan del diseño del empaque adecuado para el mercado de Estados Unidos. Excelente punto. Entonces, bueno, eso es más un comentario que una pregunta. ¿Listo? Mariana Yepes nos pregunta, ¿esa presentación del producto de Bozanet la vende? Casi vendemos esa presentación. O ¿Cuál nosotros, presentación? ¿La la de presentación del DOIPAC? Doypack. Ujú, Claro, sí, o sea, en este momento lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, Bozanet vende esa presentación en tres canales específicos. El canal online, B2B y B2C, B2B con Bozanet Express, B2C en Amazon y Walmart, em, y las tiendas independientes y el retail tradicional, digamos, más a nivel corporativo. Entonces, claro, Bozanet vende, por supuesto, el Doypack de Providencia en el que hemos venido revisando hoy. exactamente. Sí, en la presentación de en Bozanet Express y Bozanet. Patricia tiene una pregunta que dice, ¿cómo calcularon el precio de venta al consumidor final? ¿Intervinieron ambos o solo Bozanet? Nosotros, Providencia creo hizo una primera propuesta. Pues nosotros hicimos obviamente un análisis de costos, un análisis de oportunidad con nuestros otros productos, hicimos una primera propuesta y recibimos el feedback de Bozanet en cuanto a su investigación de mercado en góndola. Sí tuvimos que hacer digamos, como llegar a unos acuerdos, pero nosotros, Providencia, pues sí hizo individualmente una primera propuesta de precio. Sí, y tiene todo el sentido, dice, al final de nuevo, pues esto es en equipo y creo que la marca tiene que pensar en cómo pone un precio competitivo para que al final, cuando Bozanet calcule esa cadena de valor y revisemos el benchmarking, pues podamos realmente ser competitivos dentro de nuestra categoría. Porque digamos que lo más importante de todo aquí, pues no solamente es, digamos que tener un producto con un buen precio, sino realmente entender qué tan bueno es el precio dentro de esa categoría. Porque cuando estamos introduciendo un producto nuevo al mercado, pues lo ideal es tener una posición de precio pues que sea favorable para que el producto pueda crecer en rotación con relativa velocidad. Listo, hay otra pregunta de Ángela que dice, si las marcas no cuentan aún con certificaciones como la de Providencia de producto orgánico, ¿pueden de igual forma entrar al mercado de Estados Unidos? Sí, claro que pueden entrar al mercado de Estados Unidos. Digamos que hay un requerimiento específico que es la certificación FDA, que es una certificación que Bozanet incluye de nuevo en todos sus planes para todas sus marcas, que Bozanet se encarga de ser además el agente FDA para estas marcas. Y ese es el único real, digamos, requisito real que tienen que tener todas las marcas para entrar al mercado de Estados Unidos. Es decir, una certificación de FDA, que es una certificación que va para la planta y que se debe renovar cada 2 años, y unos empaques que estén adecuados con esos requerimientos específicos que tiene la FDA. Y hay otra cosa muy importante, y es que en el mercado de los Estados Unidos está permitido que tú digas que tu producto es orgánico sin tener la certificación. Está permitido, eso se llama un claim. Tú estás claiming que tu producto es orgánico. Y digamos que la FDA y la USDA como agentes regulatorios lo permiten y confían en ese productor de que eso es así tal cual. Pero nunca va a tener la misma relevancia ni para un comprador ni para un consumidor final el ver un claim a ver el logo oficial de la certificación específica de la que estamos hablando. Simon, solamente para hacer una aclaración que acabo de ver en los comentarios
para que especifiques a una persona o a las personas que no entienden de pronto el término góndola. ¿Qué significa? Por favor. Góndola Sí, es básicamente esa estantería en el supermercado en donde ponen nuestros productos. Es la estantería, es sí, es sí, es la como el góndola. stand donde se ubican los Exacto, productos dentro donde se de... expone el producto Sí, porque... tal dentro del cual. supermercado. Vale, no, es que hay una apreciación que alguien pide que por favor nos que rectifiquemos que es una góndola. ¿Listo? Para responder ahí. Eh, Tengo una pregunta de Lucía. ¿Cómo se logra destacar frente a marcas locales que ya tienen posicionamiento y volumen? Un producto que llega desde un país extranjero, me imagino. Pues yo creo que en Estados Unidos se valora mucho los productos de otros orígenes. Yo creo que es un poco de creatividad, cómo en el empaque le cuentas a tu consumidor cómo puede ser esto mejor que un productor estadounidense. O sea, creo que con algo sí, de creatividad, de investigación del competidor, puedes persuadir un poco en el empaque, en la comunicación a ese consumidor de pues que existen otros orígenes que también son muy buenos, obviamente sin desmeritar el producto local, pero sí destacando esas bondades que puede brindar otro origen, como lo es un origen Colombia. Hay una aclaracioncita y gracias a Claudia que lo puso ahí, de pronto no usé el wording adecuado. Sí, la FDA no es una certificación, es un registro. Y Bosanet se encarga de hacer ese registro ante la FDA de la planta productora. Súper. Hay una pregunta de Carlos que dice, ¿qué productos de innovación han visto como oportunidades adicionales en Estados Unidos? Simon, yo creo que esto es más para nosotros. Es para nosotros qué productos de innovación. Es que el mercado es tan grande y es tan diferente en cada una de sus canales, de sus regiones. Pero hoy en día, definitivamente, lo que sí te puedo decir, Carlos, es que el consumidor americano está cambiando la forma en la que se alimenta, está cambiando está cambiando mucho la forma en la que ve la comida. Y desde ahí las marcas en general le están apostando desde la innovación a tener productos con sabores muy ganadores, pero que definitivamente tengan un impacto muchísimo menor en nuestro cuerpo, ¿cierto? O sea, productos más limpios, productos, el tema del clean label está supremamente de moda, el tema de los productos Better for You están supremamente de moda. Entonces, pues creo que al final no es como cómo están innovando las marcas, sino cuál es esa tendencia de esos hábitos de consumo del consumidor americano que están llevando a que las marcas tengan que empezar a cambiar su propuesta de lo que llevan a los anaqueles. Bueno, Simon e Isa, tengo una noticia que me está llegando aquí por interno, me está escribiendo la directora de ventas y comercial y me está diciendo que las personas que estén conectadas y sepan cuál es su asesor comercial van a tener un descuento entre el 8 y dame un segundo, entre el 8 y el 16% de descuento en cualquiera de los planes estratégicos de Bosanet. Entonces es una excelente oportunidad para los que sigan conectados en este momento y sepan cuál es su asesor comercial. Eh, Pueden escribirle y si no, dejen aquí su nombre preguntando quién es su asesor comercial. Nosotros internamente hacemos el match y le comentamos esto al equipo. Vamos a darle un poquito más de velocidad, Simon, sobre todo para liberar a Isa, porque creo que ya tiene que salir en unos 15 minutos. Tranquilos. Pero aquí hay una pregunta muy interesante, Isa, porque creo que aplica también para la línea de Providencia y dice, ¿trabajaron las redes ustedes o Bosanet? Es decir, ¿cómo se trabajó ese tema de redes? No sé si es de redes sociales o de redes de negocio o esas redes allá en Estados Unidos. Si sigues acá, los Andes Grind Life, déjanos más información. Pero por ahora lo tomaré como si fueran las redes sociales o las redes de información de Providencia. Bueno, las redes de Providencia las manejamos nosotros.
pues como ustedes ya han escuchado, nosotros tenemos, pues obviamente estamos presentes en muchos otros países, canales de distribución, entonces las redes las manejamos nosotros. Lo que nosotros también sí hicimos en Estados Unidos hicimos una pauta geolocalizada en esos estados en los que sabíamos que ya estábamos presentes, y digamos, hicimos un acompañamiento con Bozanet para que ellos nos dijeran cómo creían que era mejor que hiciéramos esa pauta. O sea, nos aconsejaron en cuanto a los artes, a la información que iba a estar en esa pauta y cuál iba a ser como ese cierre en esas pautas, como hacia dónde direccionábamos a los clientes en esa pauta. Y eso fue algo pues que decidimos hacer nosotros. No es obligatorio, creo. Y Bozaner en sus redes sociales también hacen publicaciones en cuanto al producto, dónde se encuentra, en online o tales tiendas. Así es como hemos manejado las redes. Súper. Super, Isa. Hay otra pregunta de Tati que dice, primero dice, excelente experiencia. ¿Cuánto tiempo tomó posicionar este producto y qué volúmenes actualmente se comercializan? No sé si le damos un recorderis de la pregunta que creo que ya pasó y contestamos la segunda parte. Sí, nosotros comenzamos a trabajar en 2023. Ese año nosotros hicimos aproximadamente como entre 13.000 unidades aproximadamente, doy packs en el contenedor. El año 2025 nosotros lo cerramos con más o menos 118.000 unidades, o sea, un crecimiento importante. Y bueno, este año no sé exactamente en cuánto vamos a cerrar, pero seguramente va a ser más de lo que hicimos en el 2025. Oh, Segurísimo que así va a ser. súper bien. Tenemos otra pregunta de Raúl García que, bueno, Raúl García nos pregunta, pero es un tema más de nosotros, Simon. Para responderle a Raúl, él le está diciendo que nos mandarán datos de los paquetes que manejamos en Bozanet a los correos registrados. Sí, Raúl, te estaremos compartiendo la información y sí, sí, por favor, te estaremos haciendo llegar la información al correo que nos dejaste registrado. Por supuesto. Eh, ¿Qué cuesta el acompañamiento? Pregunta Jorge Silvestri, Simon. ¿Qué cuesta el acompañamiento? Este acompañamiento. Ujú. Nosotros tenemos planes que arrancan desde los $2.000, pero creo que lo más importante aquí es, de nuevo, entender ese momento comercial en el que está la marca y por eso, pues digamos que nosotros tenemos unos expertos asesores comerciales que se sientan con ustedes, entienden en qué momento están, entienden también, digamos, un tema de capacidades de producción, capacidades de inversión y demás, para al final determinar, pues, en cuál de los planes de Bozanet hace más sentido para ti como marca entrar a trabajar con nosotros. Ahora, eh, el acompañamiento de Bozanet es, digamos, el mismo en el plan que arranca en $2.000 como en los planes, digamos, que tienen un valor más alto. Gracias, Simon. Sí. Aquí hay Desde una el punto de pregunta. vista del partnership y el acompañamiento, quiero decir, obviamente el alcance de cada una de las suscripciones es distinta, pero desde el punto de vista del acompañamiento y ese partnership que tenemos nosotros con las marcas, digamos que desde ese primer plan estamos ahí construyendo juntos. Gracias, Simon. Isa, esta pregunta es para ti. Dice, ¿cuál es el costo de libra por dólar y si es el mismo valor en todos los estados? Este de pronto, Eh, Simon, el de todos los estados, sí apoya creo que tú también debes de tener ese conocimiento. Eh, Pero Isa, si quieres el contestar tú, costo listo. por no onza, me acuerdo. ah, pero el precio de venta, estamos hablando del precio de venta, sí, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el Ujú. costo de libra por dólar? Ok, el costo creo que lo tiene el ingenio. En cuanto al precio, estamos más o menos como 10 centavos por onza en esa presentación de 24 onzas. Los precios son distintos en cada una de las regiones y son distintos en cada uno de los canales. Al final, de nuevo, este es un mercado que funciona muy diferente
en cada una de sus regiones. Es un mercado que es muy fragmentado desde el punto de vista geográfico, pero es un mercado que también es muy fragmentado desde el punto de vista de los canales de distribución. Entonces, pues el producto en Amazon tiene un precio distinto porque tiene una cadena de valor y de suministro diferente. El producto, digamos, con los retailers más específicos, pues tiene una cadena de valor distinta, con los independientes una distinta. Al final, por supuesto, tratamos de que el precio se mantenga dentro de unos estándares que nos permitan cumplir con esa premisa de ser un producto de una mayor calidad con la con la calidad de una mayor calidad con la competitividad en precio de los productos, pues como el azúcar tradicional. Vale. Simon, ¿te parece si nos quedamos nosotros respondiendo aquí algunas preguntas de las personas? Isa, sé que tienes que salir. Te agradezco muchísimo tu compañía, tu presencia y de verdad haber compartido este espacio con más personas para contarles a todos cómo ha sido la experiencia con Sanet. De todo corazón te agradezco por haber sido la invitada de este espacio. Bueno, Simon y Juan, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los que asistieron y espero que haya sido un espacio donde resolvieron algunas dudas o por lo menos se motivaron a continuar con este camino con Bozanet. Isa, bienvenida por acá siempre. Muchas gracias de verdad por el espacio. Chéverísimo verte otra vez. Y bueno, saludos a todos por allá y estamos en contacto. Lo mismo. Chao, chao. Chao, Chao, Isa. chao. Simon, acá hay una pregunta muy importante y muy interesante y es, y nos llega mucho, y creo que sería bueno, y aquí hagamos un stop y hacemos una grabación de este espacio, porque es una respuesta, es una pregunta que seguramente tu respuesta le dará mucha claridad a muchas personas, y es, ¿Bozanet compra el producto o es una plataforma B2B? ¿Bozanet actúa como importador o es la empresa quien debe importar el producto? La respuesta es, son muchas preguntas en una. Em, Bozanet actúa como comprador, sí, en casos, digamos, específicos, ¿cierto? O sea, depende también mucho del alcance y de a qué le estemos apuntando. Entonces, pues muchas, por ejemplo, cuando vamos y le vendemos a los grandes retailers, pues lo que hacemos es que esos retailers nos ponen una orden de compra a nosotros y nosotros básicamente, pues replicamos esa orden de compra al cliente y en ese momento estamos actuando como compradores. Es decir, en casos específicos sí, pero creo que para responder la pregunta, Juan, Bozanet es mucho más que solamente un nacionalizador o que un importador. Bozanet es ese partner estratégico que centraliza esa fragmentación del mercado de los Estados Unidos, de sus canales, de sus geografías, de sus lugares, en un mismo lugar para que las marcas globales puedan tener una presencia en Estados Unidos sin tener que asumir los costos, digamos, que supondría tener que estar viajando constantemente, tener una persona, digamos, abriendo mercado acá. Y Bozanet está ahí siendo ese partner en cada una de las etapas. Entonces, pues hemos tenido situaciones, por ejemplo, con clientes en donde tienen un comprador y no tienen la capacidad de nacionalizar el producto, son parte de la comunidad de Bozanet, entonces nosotros entramos, nacionalizamos el producto, incluso nos encargamos muchas veces de hacer esas entregas a esas ventas que tienen los clientes con otros distribuidores o con otros clientes específicos. eh, Abrimos mercado, abrimos los retailers, abrimos las tiendas independientes con Bozanet Express. em, digamos que estamos en la estrategia, digamos, previa del compliance. Es como un acompañamiento como de cero a la góndola al final, con una cantidad de beneficios que tiene pues a ser parte de la comunidad Bozanet como tal. Entonces, pues como para responder la pregunta, pues creo que hacemos un poquito de muchas cosas, siempre buscando pues que las marcas que hacen parte de la comunidad Bozanet estén, digamos que, a gusto y bien representados en este país. Em, Creo que eso podría como responder la pregunta de una mejor manera. Súper, Simon. Sí, esa pregunta llega mucho y es muy interesante tenerla dentro del archivo. Hay una pregunta de María Páez que dice, ¿qué tipo de herramientas se logra tener una vez ya esté el producto en PDV? Imagino que en punto de De venta. venta. Con el fin de lograr una rotación, sobre todo por ser un producto nuevo.
Pues creo que principalmente en las regiones, digamos, donde Bosanet tiene esa fuerza de venta comercial, pues creo que cuenta con ese soporte a nivel de punto de venta, ¿cierto? Nosotros tenemos unos equipos que están visitando las tiendas, que están asegurándose de que el producto está bien ubicado en el punto de venta, que tiene el precio adecuado, que el producto está moviéndose a una velocidad buena o no, a ganar mejores espacios y sobre todo a tener una relación muy, muy cercana con ese pequeño decision maker que es el manager de la tienda, que al final es el que decide cuántas cajas quiere poner, que al final es el que decide qué espacios nos quiere dar. Entonces, desde ahí, por supuesto, ese acompañamiento e igualmente cuando las marcas quieren hacer un tema de algún demo o algún material, digamos, POP que quieran poner en los puntos de venta y demás, pues Bosanet digamos que cuenta con las herramientas para poder ayudar a las marcas a cumplir, a que puedan, digamos, tener estos servicios. Algunos, digamos que tenemos la capacidad de hacerlos nosotros directamente, otros, digamos que tenemos a los aliados específicos que nos permiten ofrecer este tipo de servicios que ayuden a empujar la rotación del producto en el punto de venta. Super, Simon. Aquí ya hay una pregunta, pero creo que aplicaba para Isa. Marcelo había preguntado cuál es el peso de venta del Doyback de Providencia entre el canal online, retail e independientes. Aquí vale la pena contarle a Marcelo un poco sobre nuestra plataforma de Bozanet, del portal Bozanet, donde le contamos a Providencia y a nuestros clientes que tenemos en Estados Unidos qué se está moviendo y cómo se están moviendo sus productos en estos canales y ahí les contamos y ahí ven ponderado en tiempo, en producto y en facturación la distribución por estos canales, Marcelo. Entonces, O sea, la te pregunta de cuento un Marcelo es poco. cómo es el mix específico Sí, entre... cuál es el peso de venta del Doypack de Providencia entre canales online, retail e independientes? Como lo que tenemos en el pie chart dentro del Total. portal que se muestra. Sí, y desde ahí lo que hablábamos un poquito ahorita en el webinar es eso. Creo que Providencia tiene una venta muy parecida entre lo que vende por Bozanet Express y a esos clientes independientes y lo que vende a esos partners, digamos, de retail más corporativos. Creo que eso puede responder un poquito mejor esa pregunta. Está muy dividida en ese sentido. Y de nuevo, pues recalcar la importancia de tener una plataforma como Bozanet Express que nos permite llegar a nivel nacional a clientes independientes, generando así una atracción y un movimiento muchísimo más rápido de los productos. Eh, pues digamos que el ejemplo de lo que está pasando con Providencia hoy en día es exactamente ese. Entonces, pues recalcar un poco y darle esa ponderación y ese peso a la plataforma de Bozanet Express y llegando a esos clientes independientes, terminan teniendo un peso específico importante dentro de ese mix de la venta de Providencia. Súper, Simon. Simon, hay muchas más preguntas. Vayamos dándole de pronto una respuesta un poquito más ágil porque hay bastantes, la verdad. La verdad, sí hay hartas preguntas. Seguimos con una de Rocío que dice, ¿hay mercado para la harina de uva? Hay mercado para la harina de uva, ahí la invitación es pues a que nos sentemos y revisemos el producto, entendamos pues cuál es digamos específicamente las cualidades y las condiciones que tiene el producto específico para poder después entender cuál es ese mercado específico que podríamos atacar con un producto como la harina de uva. Lionel Fernández pregunta, ¿cómo ven el dulce de leche de Argentina y diferentes variedades? El dulce de leche de Argentina. A ver, pues creo que la cantidad de argentinos en este momento en Estados Unidos han hecho pues que esto se empiece a volver un producto muchísimo más crossover. Creo que antes lo encontrábamos solamente en supermercados específicos como étnicos, pues o supermercados muy latinos o muy en regiones específicas donde estaban concentradas las comunidades de los argentinos que ahora viven en Estados Unidos. Y creo que ese mismo crecimiento de esa comunidad argentina dentro de los Estados Unidos ha permitido que el producto se empiece a volver un producto muchísimo más crossover y que hoy lo podamos encontrar en cadenas americanas como Walmart, como Publix, en donde generalmente pues digamos que no termina habiendo productos tan étnicos como el dulce de leche argentina. Ahora,
entendiendo también que el dulce de leche de Argentina hoy en día también es un producto que no solamente comen los argentinos, sino que es un producto que está pues muy posicionado en general, sobre todo con la comunidad latina. Super, Simon. Patricia pregunta, ¿están realizando campañas de posicionamiento de marca en Estados Unidos? Estamos realizando campañas de posicionamiento de marca en Estados Unidos. eh, pues es, o sea, Como, como Sané Express, sí, o sea, como nosotros puntualmente sí, en algunas campañas lo hacemos en asociación con el partner, con el seller, en algunos casos lo hacemos con el seller, lo negociamos, lo revisamos. Eh, Inclusive tenemos una línea directa para trabajar campañas con Amazon y Walmart. Lo estamos haciendo para un cliente puntual que está sacando esas promociones hacia adelante de marketing a través de estos dos canales especializados, ¿sabe? Para que lo tengan sí, todos bueno, claro. eso en Ujú. ese lado, solo que el posicionamiento de marca me quedó también ahí como dando vueltas en la Ajá. cabeza, pero sí, creo que esa es la respuesta adecuada, Juan. Luego tenemos, pues, digamos que una serie de afirmaciones. Porfa, equipo comercial y equipo marketing, contacten a las personas que están aquí pidiendo sobre su asesor comercial. Tenemos a Carlos preguntando un tema. Simon dice, ¿cuál ha sido el canal más retador para Providencia de los que han penetrado? Yo creo que no específicamente, pues al final estamos, digamos que en un mismo gran canal que es el retail y ese, digamos, ha llegado al consumidor final. Creo que por las condiciones del producto, el canal online es un canal especialmente difícil por el tema del shipping, o sea, el canal online B2C, cuando hablo de Amazon y de Walmart, el tema con Bozanet Express es distinto porque al final ese shipping pues termina inflando muchísimo el precio del producto, entonces pues un producto que de pronto en un supermercado podemos encontrar por $3, pues en Walmart o Amazon puede estar en 10 o 12 simplemente por el tema del shipping. Entonces pues creo que desde ahí pues seguramente no es un canal que trae un volumen gigantesco para Providencia. em, pero de resto creo que ese mix que vemos entre lo que está llegando de Independientes por Bozanet Express, lo que ya tenemos con los diferentes retailers a nivel corporativo, pues tenemos un mix muy sano como de un 50-50 que creo que demuestra que ambos canales pueden permitir a las marcas pues de alguna forma obtener resultados en el mercado de Estados Unidos. Y ha sido, como lo vimos con Isa, un proceso, ¿cierto? Esto no ha pasado de la noche a la mañana y esto ha sido un proceso de confianza y de trabajo en equipo muy importante. Y al final, pues construir una marca y ganar territorio en un país en el que no somos locales, pues por supuesto supone de un trabajo muy, muy importante y ahí estamos nosotros en Bozanet precisamente para hacer ese trabajo de la mano con las marcas, pero por supuesto que es un trabajo que toma tiempo, que no pasa de la noche a la mañana. Super, Simon. Sí, muy, muy cierto. Y que esos logros hay que celebrarlos cuando se obtienen de una forma increíble. Tenemos una pregunta de Rocío que dice, ¿qué volúmenes son los recomendados para una exportación en alimentos? ¿Qué volúmenes son los recomendados? Depende del alimento, depende del tipo de producto que tengamos. Hay productos como commodities, en donde los volúmenes que se mueven son gigantes, por supuesto, con unos márgenes distintos. Depende del producto. Nosotros, pues realmente lo que le recomendamos a las marcas, aprovechando, digamos, que dentro de nuestros planes, sobre todo en el online y el 360, pues tienen la posibilidad de poner producto en nuestras bodegas en Estados Unidos y de sacar ventaja sobre todo estos canales como Bozanet Express y los canales online, en donde en otros productos con un precio un poquito más alto el shipping no afecta tanto, entonces son canales que también pueden traer ventas por ese lado. Nosotros le recomendamos a las marcas generalmente traer un pallet por referencia, que eso les permita, digamos, poner producto acá, empezar a abrir mercado, empezar a crear una historia de ventas y al mismo tiempo, pues que no suponga un riesgo muy grande desde el punto de vista de la producción, pues porque al final, pues estamos también testeando el producto justo con estas herramientas y entendiendo dónde funciona y dónde no, y pues al principio tendremos que hacer ajustes, entonces, pues el ideal es no traernos mucho producto, sino traer el producto justo para poder hacer, digamos, una apertura de mercado juiciosa y en la cual podamos ir corrigiendo con el paso del tiempo. Y ahí aprovecho para mencionarles que nosotros tenemos una empresa hermana que se llama Box, que es una empresa que precisamente dentro de los servicios que tiene, pues tiene servicios de logística internacional
y en algunos casos tenemos la capacidad de consolidar en diferentes países específicos con marcas que ya hacen parte del ecosistema de Bosanet, y con otras marcas de afuera también que no hacen parte del ecosistema de Bosanet. Entonces, pues eso digamos que nos permite poner ese pallet en Estados Unidos con un costo de logística seguramente muchísimo menor de lo que nos costaría mandarlo con un consolidador externo o con un contenedor pues solo para uno, dos, tres pallets. Entonces, pues ahí también un poquito que sepan que tenemos esta opción para ustedes. No, nadie, digamos, de la comunidad de Bosanet está en la obligación de trabajar con Box, pero creo que es una herramienta que le sirve muchísimo a las marcas para poder cotizar esos fletes y poder buscar opciones en donde ese flete internacional sea bastante más económico. Al final lo que queremos buscar es que el producto llegue con el precio más competitivo posible para que pueda tener una introducción sana al mercado. Sí, muy importante. Lionel Fernández pregunta, Simon, ¿la logística tanto de e-commerce como retail o food service también la realizan ustedes? La logística en Estados Unidos, sí, claro que sí. Nosotros tenemos la capacidad de entregar en la puerta de ese comprador final, independientemente del canal que sea, y nos acomodamos básicamente a los requerimientos o exigencias que tenga ese comprador para recibir el producto. Entonces, la respuesta es sí. Simon, Raúl García pregunta, ¿manejan productos en temperatura controlada o congelados? Manejamos productos o secos o congelados. Digamos que para responder muy claramente, manejamos productos en temperatura seca o congelada, tenemos capacidad de almacenar productos en temperatura seca o congelada, y igualmente pues la capacidad, digamos, de hacer logística para esos productos en esas dos temperaturas específicas. Benjamín Guerrero pregunta, Simon, ¿Bosanet recomienda la configuración de compañía que se tiene que abrir en Estados Unidos, LLC o CC Corp, y en qué estado del país hacerlo? Esto es una decisión completamente de la marca, realmente no es un requisito ni es una necesidad. Precisamente Bosanet está aquí para hacerles la vida fácil a ustedes en ese sentido, y Bosanet se encarga de centralizar todo en Bosanet. Bosanet tiene la capacidad de nacionalizar. Muchas veces cuando las marcas pues hacen este tipo de cosas es porque tienen la necesidad de nacionalizar el producto cuando lo están recibiendo acá. Con Bosanet no lo tienen que hacer. Ahora, no es ni un requisito ni un impedimento para nada hacerlo. Entonces, pues es algo que está completamente a discreción de las marcas. Exacto. Claudia pregunta algo muy importante que dice, ¿cuál ha sido su percepción del impacto de las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos en las ventas del mercado latino? ¿Ha sufrido bajas considerables? Sí, desafortunadamente sí. Creo que las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos han afectado porque al final pues tenemos un consumidor latino que seguramente pues tendrá miedo de salir a la calle por lo que tenga que tener que enfrentarse. Entonces, pues al final esa cadena de hechos pues termina haciendo que esos supermercados latinos, sobre todo en estados como Texas y California, se estén viendo afectados por esta situación. Hay otra pregunta y ya nos queda una, ya nos Listo. queda una sola. Súper. Que la manda, bueno, hay un comentario de G. Galvez que dice, orgullosamente arrancamos con Bozanet para nuestras achiras típicas. Esperamos que se convierta en un producto exitoso en el retail americano. Así que Bienvenidos. lo esperamos aquí para cuando llegue su primer producto a Estados Unidos, estar aquí compartiéndolo con todos. La última Bienvenidos y abierto el pregunta, espacio, tal cual. la última pregunta es, ¿manejan el tema de importación de destilados para venta en retail? Y y lo que implica el proceso de TTB. Me interesa evaluar eso para un destilado. No sé específicamente a qué destilados te refieres, Claudia, si quieres ponerlo ahí más específicamente. Nosotros, pues digamos que las categorías o la categoría que trabajamos y donde tenemos la expertise y donde nos sentimos
tranquilos de trabajar con marcas y de saber que vamos a poder hacer ese crecimiento y responder ante las marcas que confían en nosotros. Es en la categoría de alimentos y bebidas específicamente. Estamos hablando de alimentos, pues digamos que idealmente no perecederos, y bebidas no alcohólicas. Entonces, pues no sé si Sí, eso responde de alguna forma a tu pregunta, Claudia. sí, porque ella es Ginebra. Ah, Acaba ok. de colocar Ginebra. Ujú. Sí, nosotros no estamos en esa categoría específica. Realmente no trabajamos con licores. No, a ti, Claudia. Si manejas otro producto que sea no alcohólico y sea Spark, es súper bienvenido. O sea, revisa de pronto si en el portafolio con tus ingenieros lo pueden hacer y nos contactas, claramente. ¿Listo? Sí, por ejemplo, el tema de los mocktails y ese tipo de cosas que hoy en día están tan de moda, por supuesto que los manejamos Ujú. y digamos que tenemos compradores también que podrían estar interesados en ese tipo de productos. Sobre Eso, todo en el eso food sí, service. exacto. Para bares, restaurantes y demás es un producto Exactamente. que puede funcionar bastante bien. Y apareció una última pregunta de Leslie Pacheco que dice, ¿hay demanda de producto de Camu Camu? Leslie, perdón, no No sé conozco qué el es el Camu producto del Camu. Camu Camu, entonces pues, si puedes ponerlo ahí, lo revisamos. No tengo conocimiento de ese producto específico. eh, Es si una me, planta, escribe Juan Guillermo. Es una fruta de la Amazonía peruana. ok. Ok. Y eso es un producto que de alguna forma está desarrollado o es el producto fresco. No trabajamos con frescos específicamente, como lo decía ahorita, trabajamos con producto ya terminado. Entonces, pues si digamos que esto es un producto que está desarrollado a partir de esta fruta en específico, y si tiene los beneficios que estás poniendo ahí en específico, pues creo que el canal lo tenemos para trabajarlo. Tendríamos que revisar más o menos de qué se trata más a profundidad. Y eso lo podemos, pues podríamos entrar a entenderlo. Gustavo Morón dice que es rica en vitamina C y se puede comercializar como la chicha morada. O sea, es un producto muy insignia entonces de Perú. Buen dato, buen dato, buen Ujú. dato. No lo tenía en el mapa, pero, Yo pero tampoco. excelente dato. Igual vale la pena recordarle a todos que en el proceso nosotros, dentro del proceso de entendimiento del producto y de cómo va a jugar dentro de los Estados Unidos, hacemos todo este pivoteo, entendimiento de canales, entendimiento de producto, empaque, precio, para determinar por dónde es el mejor go-to-market de esos productos que ustedes traen a Bozanet. Entonces es muy Por acá me importante dicen que, que lo que el tengan. camu camu es una fruta deliciosa y que se puede vender congelada. Eso me dicen por acá. Congelada o liofilizada. El liofilizado, pues, creo que también puede funcionar bastante bien porque es un producto que vendría ya seco, con seguramente una vida útil que permita trabajar el producto y abrir mercado con él. Entonces, pues no como fruta como tal, de nuevo, no trabajamos frescos. Pero pues digamos que si es un desarrollo a partir del producto, como les contesté, por supuesto que sí. Y me estaba saltando pues una pregunta que dejó Gustavo Morón debajo de lo de la fruta del camu camu. Dice, con la experiencia que tienen, ¿cuándo se llegaría al punto de quiebre o de equilibrio, Gustavo? ¿Es quiebre o equilibrio? ¿Cuál es la pregunta, Juan? Perdón. ¿Cuándo Con la llegaría? experiencia que tienen, ¿cuándo se llegaría al punto de equilibrio? Uy, eso depende mucho de muchas cosas. O sea, depende del producto, depende de muchísimas cosas en específicas. Creo que no hay una respuesta generalizada para esa pregunta en realidad. Creo que todos los Ujú. productos, y como hablamos ahorita, digamos que los canales también, o sea, tienen unas formas de trabajarse distintas y pues digamos que llegar a punto de equilibrio pues va a depender mucho de cómo trabajemos el producto en específico. No hay una respuesta generalizada para eso en realidad. Listo. ¿Listo? Sí, Simon, con esto ya podemos dar cierre y las gracias a las personas que siguen acá con nosotros. Eh, Nuevamente agradecerles a las personas que estuvieron conectadas.
Hubo personas que se conectaron ahorita a la hora y 30, a la hora y 40. Entonces, vamos a dejar resubido este webinar en nuestros canales de YouTube. Vamos a estarles compartiendo igual a través del enlace que se registraron a todos el webinar completo para que no se lo pierdan. Si tienen dudas o preguntas, claramente pueden mandarlas a nuestro correo o al correo desde donde les hicimos llegar la información. Y de verdad les agradecemos muchísimo a todos por este espacio. Este espacio para nosotros es muy valioso. Si ustedes tienen dudas o quieren saber sobre algo en específico, no duden de dejarle el comentario acá que les gustaría un webinar de algo o una experiencia de algo y con mucho gusto lo estaríamos evaluando. Sí, Simon, la idea es que muchas esto siga gracias. pasando, la idea es que esto siga pasando, que sigamos trayendo marcas, casos de éxito y también, pues, digamos que sesiones en donde desde el conocimiento que tenemos en Bozanet podamos compartirlo y entregarles valor en estos espacios, pues para nosotros también es súper gratificante. Gracias a todos por estar acá, gracias a los que se quedaron y bueno, ya nos veremos en una próxima oportunidad. Juan, muchas gracias por el espacio A ti, y Simon. estamos en contacto. Un abrazo. Vale, chao a todos.